Muy bien, saludos. Por fin tenemos una nueva charla de pirados del Internet y gente nerd y poco aconsejable. Gente que tiene opiniones divergentes acerca de lo que se debe pensar, como es debido y lo que se nos dice de manera oficial. El mundo va perfectamente bien, todo está perfectamente bien, solo tenemos un problema con ese Putin y bueno, también ese otro, el chino ese y todos esos musulmanes y toda esa gentuza, pero por lo demás todo está bien, todo está perfectamente bien, así que vamos a hablar de lo perfectamente bien que va el mundo. Podemos empezar por la tristísima noticia, por lo demás, de lo que está ocurriendo en el Líbano, porque la verdad, la última imagen que hemos podido ver por aquí parecía una imagen sacada de Gaza, pero no, era el Líbano. Los bombardeos de las últimas horas, hace un día, apenas un día, han sido tremendos. Las cifras de muertos terroríficas, heridos, una auténtica barbaridad. ¿Qué opináis de esto? ¿Os parece que Israel va a llevar la democracia al Líbano y la paz y la seguridad? ¿O qué es lo que cabe esperar? Empezamos por ahí. A mí perdón, es que claro, nos saltan muchas preguntas, ¿no? Aparte de mucha preocupación y, y perplejidad, ¿no? Pero a mí es que me deja completamente, no puede ser, ya no nos ha dado una respuesta con el tema de Gaza, de Palestina, con el tema del genocidio sostenido que no ha terminado, por supuesto, que sigue ahí y que se extiende dentro de Palestina a otras áreas. Y ahora con el Líbano, y que no va a haber respuesta, o sea, es increíble, ¿no? O sea, no que los americanos reaccionen, ya sabemos que son los mismos y que son cómplices, ¿no? O sea, pero la otra parte del mundo es que no va a haber una alianza firme y una respuesta, o sea, para parar esto, porque esto es increíble, ¿no? Ya lo hemos visto en Gaza y ahora empieza en el Líbano, entonces no sé, estoy un poco perplejo, la verdad. Sí. Sí, que he visto que, bueno, que por la parte que le toca a Siria ya está también dispuesta a enfrentarlo de frente, y Irán también, ¿no? Hay algunos países que sí, ¿no? Y a nivel de gobierno no, pero a nivel de población sí, también en Jordania parece que la gente no está dispuesta a aceptarlo, ¿no? Esta cosa expansiva, salvaje de Israel. Sí, de hecho, con la ONU reunida parece más bien que habría que decir, en vez de genocidio sostenido, genocidio sostenible, ¿no? Porque es increíble cómo se hablan de un montón de bobadas ahí en ese foro al tiempo que está ocurriendo esta barbaridad, sumada a la barbaridad que ya había ocurrido en Gaza y que en realidad sigue ocurriendo, porque ya se informaba, ¿no?, de que en los últimos días atacaron no sé cuántas escuelas, no sé cuántos muertos. El día en el que menos muertos hubo fueron 8, lo cual sigue siendo una barbaridad. Y bueno, en fin, ¿cómo cabría, de hecho, interpretar esta asamblea de la ONU? ¿Cómo lo ves, Lisa? De ninguna forma, porque interpretarla, ¿cómo se puede interpretar? ¿De qué forma? Porque obviamente Estados Unidos tiene su alianza con todo su séquito de países que lo apoyan. Esto es la ONU, son todos los organismos de supuesta supervisión internacional. Mientras que a otros países como Líbano, Siria, la misma Palestina, metamos a Rusia, China, Irán y toda la gentuza en eso, les falta realmente mmm, la capacidad de organización, de organizar realmente un organismo que sea capaz de oponerse a todo esto, porque mientras siga así, siempre la doble moral se manejará desde acá. Como dicen las autoridades de Israel, no queremos una guerra con Líbano, nosotros no queremos guerra con Líbano, esto simplemente queremos defender a nuestro pueblo. ¿Y en qué les estaban molestando? Los palestinos o los libaneses o bueno, los que sean. Y está todo constantemente, todo este juego de la doble moral. Es el juego de la doble moral cuando ayer le dan a Zelensky un premio por sus contribuciones al desarrollo de la humanidad. ¿Sí? ¿Quién se cree de verdad esto? La pregunta siempre es,
ok, que ellos lo digan está bien, pero que todo el resto lo repita es como siempre la historia, ¿cierto? Si uno está loco, pues que esté loco, pero ¿y el resto que lo siguen? ¿Por qué lo siguen? Lo teníamos, es algo que se repite a través de la historia con el señor del bigotito. Estaba loco, era un asesino, pero no lo hizo solo. Con todos estos es igual, entonces yo creo que se juega mucho primero que todo, con esta doble moral que da la conformidad y que da la comodidad de la gente de sentirse que son ellos los que tienen la razón. Israel actúa como el que quiere acabar la pobreza matando a todos los pobres. Y creo que esa es la fórmula de Occidente siempre. Vamos a acabar con todo lo que no nos gusta. Y todos nos sentimos buenos y todos estamos de este lado, entonces todos vamos a ignorar que es que esa gente que no nos gusta, esa gente son seres humanos que tienen familias, que tienen sentimientos, son como nosotros, pero pues eso no. Por eso creo, y lo decía en el resumen del domingo, creo que es fundamental que se haga una real coalición, no los BRICS, que es solamente en cierto sentido económico y cultural, un poco, no sé, sino una cosa realmente política y cambiar, que haya un cambio real de paradigmas. Mientras no haya ese cambio de paradigma, no va a pasar nada. Sí, claro. Está claro, si no se hace nada, no va a ocurrir nada. Si no se cambia nada, no va a cambiar nada. Y si algo llama la atención de esa Asamblea General de la ONU es que no se está cambiando nada, ni se está pretendiendo cambiar nada tampoco. Lo único que sí llamó la atención fue la intervención de Poliansky, ¿no? Que dijo ahí unas cosas bastante sorprendentes acerca de que, bueno, incluso utilizó esos términos, ¿no? De salvajes contra civilizados y cómo, bueno, toda esta fraseología que llamó la atención un poco, pero que pronto fue acallada por los mensajes ya correctos, políticamente correctos, con todos los términos técnicos y todo ya muy bien. Pero claro, y de hecho eso también nos enlaza con otro tema, es que la situación es todo lo tensa que es posible en torno a Rusia y a esos ataques en profundidad que suponemos que forman parte del plan de la victoria de Zelensky. O sea, vaya barullo que tenemos aquí, ¿no? Sí, no, un poco. Bueno, aquí le correspondería más hablar a Lisa, ¿no? Del tema ruso, pero a mí que diga unas palabras, pues eh, un poco lo que vemos es como que, claro, en esta guerra mundial que empezó ya en 2022, bueno, seguramente antes, ¿no? Sabemos que todos estos planes, como hemos visto esto de los, algún inciso, ¿no? Esto de los dispositivos que estallan, que se comentaba que se estaba preparando esta operación. Primero se dijo hacía 5 años, pero luego se dijo hacía 15 años que se estaba preparando. Y que de hecho ahora se hicieron detonar porque se temía de que se iban a dar cuenta. O sea que estas cosas se preparan con mucha antelación, ¿no? Somos nosotros la gente común, que vivimos nuestra vida con una secuencia de tiempo distinta, ¿no? Pero los estrategas de estas cosas se mueven a mucho plazo, ¿no? De hecho, por ahí había unas declaraciones de Reino Unido que ya hablan de la futura guerra del 2028 y más para adelante, ¿no? Y también hemos visto por ahí que han postergado, que han prorrogado que los objetivos de la Agenda 2030, que todavía no sabemos exactamente qué implica, ¿no? Qué implica para que se cumpla, nos han corrido un poco, ya son los objetivos de la Agenda 2045. Y claro, no sabemos que, en principio, aparentemente, pues suenan a ciertas cosas que se han dicho siempre, objetivos del milenio, cosas que aparentemente suenan bien. Pero no sabemos realmente qué implica, porque estos iban en paralelo a las declaraciones de personajes como Klaus Schwab y otros, que dicen que es que sobran gente, ¿no? Y no lo dicen en pequeños números, dicen que sobran como 2/3 de la humanidad, o cosas por el estilo, o más, no lo sé. Así que, y se repiten mucho en ese discursito, ¿no? O sea, que no sabemos realmente qué hay por medio. Entonces, bueno, volviendo a la cuestión, esta cosa de que esa guerra mundial que para los ojos del público común empezó en el 2022, ahora parece que se ha agudizado y estamos en otra fase. O sea, ya no cabe duda de que es una guerra mundial que tiene múltiples focos,
Asia, en Oriente Medio y en el este de Europa. Y sí, estamos viendo esos dos bandos muy definidos, ¿no? Afortunadamente hay dos bandos, porque si solo hubiera uno, la hoja de ruta de quienes producen y promocionan esta guerra, el complejo militar industrial occidental, con todas sus alianzas y todos sus subterfugios para producirla, pues como mínimo tiene otros dispuestos a enfrentarlo, porque de su hoja de ruta bélica no se desprende la paz. Esto la gente debería saberlo. O sea, cuando tienes ciertas enfermedades muy graves, hay que atajarlas en los mismos términos. Luego ya hablaremos de un mundo holístico y de paz y bienestar, pero de momento, o sea, si te vienen a matar, te tienes que defender, ¿no? Entonces, bueno, hay otro bloque que enfrenta a ese bloque belicista, netamente belicista, que no quiere desarrollo para todos y lo que quiere es la destrucción y solo el desarrollo para ellos. Y no sabemos en qué número, para unos poquitos de ellos o para muchos de ellos, ¿no? Así que, bueno, es lo que tenía que comentar por ahora. Sí, podría agregar, ¿no? Que volviendo a eso que tú dices, o sea, y volviendo a lo de Zelensky con su propuesta de paz, es obviamente que, ¿cómo se puede llamar a eso una propuesta de paz? Qué es la paz? ¿Cómo se construye la paz? O es que esto es parte de la mentalidad que siempre se tiene, ¿no? O sea, ya, no nos vamos a pelear, no nos vamos a pelear, tú vas a hacer lo que yo quiero y no nos peleamos. Es muy parecido a esto, pasa en las relaciones personales y pasa realmente en esta situación. Entonces, el que no acepta estas condiciones, entonces no tiene derecho a defenderse y a defender su punto de vista, a defender su razón de por qué no quiere que sea así. Entonces, sí, yo no sé qué se pueda más decir sobre una propuesta de paz que dice en estas condiciones, mucho más cuando la situación en el campo de batalla está como está. O sea, no tiene derecho a decir nada ni a poner ni una sola condición, porque ni siquiera la invasión a la región de Kursk le dio absolutamente nada. Yo no sé qué cifras manejarán en Occidente acerca de, he escuchado que dicen que son 500 muertos del ejército ruso diarios, no sé, pero si eso fuera así, ya no habría ejército ruso. Además, ¿cuántos mandaron allá? No, lo que querían era que se desplazaran tropas y no se desplazaron tropas. Entonces, ya Ugledar está prácticamente bajo el control del ejército ruso. Entonces, aquí, si no hay realmente una razón contundente para decir, podemos hablar de paz en mis condiciones, entonces esto es solamente una farsa, es una payasada realmente. Claro, y ahí es donde entró la cuestión de esos ataques en profundidad en Rusia, y, ¿no? Con esos misiles de largo alcance, y entonces ya se desató la esquizofrenia, la paranoia, al ver las explosiones de los depósitos de armas. Muchos ya dijeron directamente que eso ya eran armas nucleares tácticas que estaban estallando en Rusia ya, y que entonces digamos que ahí se pudo entrever cuál es el gran plan o la gran superidea de Zelensky y compañía, que es algo sobrecogedor, algo que ocurriría en Rusia tremendo, que de alguna manera maravillosa obligaría a los rusos a aceptar unas condiciones desfavorables de paz. No, por favor, esto sí es absolutamente ridículo porque primero que todo, si no hay, ¿por qué Estados Unidos y Gran Bretaña siguen insistiendo y siguen diciendo, no vamos a permitirlo, no vamos a permitirlo? Porque es que cualquier ataque a Rusia, ¿en cuántos segundos dan de vida? Hemos visto, hay muchos videos sobre esto en donde hacen la simulación. Simplemente eso no es así como todos creen. Sí, pero siguen arguyendo que, mira, el misil Sarmat estalló antes de despegar, los rusos van de farol, no, perderían el apoyo de China, perderían el apoyo del sur global, entonces no lo van a hacer, entonces es todo un farol, en fin.
siempre se mantiene realmente el mismo discurso, con lo cual por eso uno acaba especulando inevitablemente cuando Zelensky se presenta con su plan de victoria, uno acaba especulando este tipo de cosas. Pero ¿qué planea esta gente? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, realmente cuesta entender porque, bueno, ¿cómo haría cualquiera? Es decir, ellos están muy acostumbrados a atacar países y hacer revoluciones de colores y atacar países que no se pueden defender, a bombardear Belgrado de la noche a la mañana, a arrasar con Libia, ¿no? Eso, bueno, como no se pueden defender y aparte les pilla por sorpresa, pero en este caso no pilla por sorpresa. Rusia es una potencia nuclear, tiene un aliado que es China y otro que es Irán, y etcétera. Eso va creciendo. Entonces, ¿qué esperan? ¿Que no va a haber una respuesta? Pues claro que va a haber respuesta como tiene que haberla. Y yo pienso que ellos lo saben, o sea, no deben ser tontos. Y de hecho, seguramente cometieron un error cuando atacaron los radares de detección de misiles. Ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Pero salieron los analistas, incluso analistas americanos, salió uno muy bueno, pues comentando que habían reducido el tiempo de respuesta en caso de un ataque nuclear, que era como de 15 minutos, y lo habían reducido a 8. Y que por tanto ahora la respuesta, eso era muy malo para los occidentales, porque si tú, si en un momento dado interpretas mal, reducir en la mitad del tiempo el tiempo de decisión, pues nos lleva mucho más cerca al fin del mundo, ¿no? Entonces, por supuesto que sí que deben saber que se la juegan y que no se van a salvar unos pocos si deciden llegar a ese extremo. Lo que pasa es que, claro, hemos visto que el fanatismo de Zelensky se parece mucho al del señor del bigotito. Bueno, hemos reeditado ese capítulo de la historia. Aparte, han reeditado esa ideología para sostener ese engendro. Y bueno, y se pueden inventar bombas sucias, pueden atentar contra centrales nucleares, es decir, pueden hacer cosas tal vez por libre, no sabemos hasta qué punto siempre obedecen a sus amos o que se inspiran por libre, ¿no? Porque como es una ideología, como sabemos, tremendamente violenta, ya lo hemos visto en el pasado, pues también puede funcionar por sí misma, ¿no? Así que no sabemos hasta qué punto eso está controlado. Lo que pasa es que su metodología siempre ha sido las acciones terroristas, desde que empezó la organización, se llama UNO, Organización Nacionalista Ucraniana, desde principios del siglo XX. Su ideología y su forma de actuar siempre fue el terrorismo, ¿no? Porque mataron al embajador, no sé qué, ministro polaco, por ejemplo, todo ese tipo de acciones, o sea, ha sido siempre, siempre la forma de actuar y eso es lo que se está reviviendo, ¿no? No tanto los métodos de la Alemania nazi, que son grandiosos, ¿verdad? Que fue formar todo un ejército y hacer todo lo que hicieron, sino es más dirigido al tipo de trabajo local. Y ese es realmente el peligro en la guerra con Rusia, sea Rusia la que gane, supongamos, listo, derrocaron el gobierno de Zelensky, pasó, no sé, después. Siempre Rusia va a estar en riesgo de este tipo de acciones, porque es la forma de actuar de ellos y porque es la forma que siempre ha patrocinado Estados Unidos. Entonces, lo vemos ahora, cuántos adolescentes les pagan unos, no sé, 200 euros les pagan porque vayan y pongan una bomba acá, tiren esto. O sea, hay muchos casos por toda Rusia de acciones un poco parecidas como ¿cómo se llama? De hooligans, no, de la palabra, vandalismo pequeño, no tan organizado, pero su origen es de ahí y es una cosa que crea desconfort en la sociedad. Y es Bueno, algo esto, inevitable. sí, esto aterroriza a muchos, ¿eh? En este punto de la conversación, muchos tienen miedo de que Rusia considere que no es suficiente con terminar con el régimen actual en Ucrania, sino que sería necesario tomar medidas más allá de la frontera ucraniana. Y eso obviamente implicaría la cuestión de la OTAN y todo esto. Esto se está cada vez hablando más y más. Y en relación con lo que decía antes Xavi, incluso hemos visto esta misma mañana en un medio occidental que Rusia podría atacar los cables submarinos de Internet y además incluso daban un lugar específico, el estrecho de Gibraltar.
Es decir, se está fantaseando a unos niveles enormes y de forma muy natural, es como con una especie de belicismo muy natural que se sostiene en la idea de que, bueno, como esto es inevitable, pues vamos a seguir pensando cosas malas que podría hacer Putin. Es decir, es lo más peligroso que es posible. Y después otro detalle más, a ver qué os parece, es que no solo el nacionalismo, como lo dice Thierry Meyssan, nacionalismo integral ucraniano, nació vinculado al terrorismo, también el del otro teatro de operaciones que ahora está saltando por los aires. Israel nació de esa manera también. Nació vinculado a ese grupo Stern y a golpes terroristas, incluso asesinaron al enviado de la ONU, entre otros oficiales británicos, etcétera. Es decir, fue así como nacieron y realmente sigue siendo su modus operandi, ¿no? Con lo cual, digamos que es como una pelota enorme que parece amenazar con engullirlo todo, ¿no? ¿Cómo veis todas estas relaciones? Una cosa que quisiera decir, yo creo que todo esto de lo que están hablando ustedes, esto es simple y llanamente comida para el público. Como Xavi decía, no creo que ellos sean tan estúpidos, ¿verdad? O sea, una cosa, los gobernantes realmente saben qué están haciendo y cuál es la táctica, y otra cosa es toda esta serie de tonterías y ridiculeces que se les dice al público para irlo preparando poco a poco. ¿Para qué lo están preparando? ¿Para qué dicen que Rusia puede estallar unos cables en Gibraltar? Ellos lo creen, ellos obviamente no se lo creen, ¿cierto? Se lo están diciendo a la gente para que estén alerta, miren, Rusia nos quiere destruir, tenemos que estar listos para cuando nos invadan, etcétera, etcétera. Así que son Sí, cosas bien pero diferentes. fíjate el detalle que también pasó con Nord Stream. Es decir, Nord Stream se sugirió hasta hace muy poco que habían sido los rusos. ¿Por qué los rusos habrían de querer hacer eso? Y sin embargo se sugirió así y se hizo, se llevó a cabo y fíjate que ahora ya sí que se habla abiertamente de que eso fue muy, muy lesivo para la economía europea y la alemana en particular. No, Es y a la tremendo. rusa también le afectó, por supuesto. Lo que pasa es que Por los rusos supuesto. son tan malísimos que son capaces de cortarse un brazo para hacer estallar el mundo entero. Eso Sí, sí. sí. Digamos que los últimos que querían volar Nord Stream, obviamente, por pura lógica y sentido común, obviamente los últimos eran los rusos, ¿no? Tú no Sin embargo, entiendes, es que Putin es muy malo, él mismo fue y le puso las bombas, fue el buceador que se metió para echarle la culpa a los pobres ucranianos. Esa es pues la ya lógica. está, resuelto. Lo que sí da miedo de estas predicciones es que, bueno, ellos aciertan a veces, ¿eh? Con por ejemplo, con el tema de la operación militar especial, pues ellos la anunciaron antes. Sí, O sí. sea, dijeron, Rusia atacará, claro, creas las condiciones y las llevas a tal extremo que al final produces el efecto deseado, ¿no? Así es. Entonces, claro, cuando ellos anuncian, cuidado porque Rusia va a atacar en Gibraltar, y precisamente no olvidemos que es británico, ¿no? Entonces, de hecho, es el tratamiento que hacen, bueno, esto es un poco complementario, ¿no? Lo que digo, ellos en sus colonias que tienen esparcidas ahí llevan a limpiar sus submarinos nucleares. Dicen, bueno, como es nuestro territorio, nos lo llevamos allí, ¿no? Que en realidad es territorio de España, pero bueno, se llevan ahí su submarino a limpiarlo y tal, no vaya a ser que tenga un problema de pérdida de radiactividad y así quedan otras costas, ¿no? Y estalla Y que le estalla. claro, Que les estallan los españoles. entonces, bueno, no sabemos si la predicción es que van a crear las condiciones o una falsa bandera, nunca se sabe porque tienen preparada otra, ¿no? Sí, ponen los barcos con todo el armamento listo para disparar, Rusia ataca y dicen, ah, sí, era Rusia la que quería atacar. Claro. Sí, sí. Es que, y de hecho, fijaos que este es el discurso que se está utilizando ahora mismo con el ataque brutal sobre Hezbollah, sobre el Líbano. Están diciendo que, bueno, salió de hecho Netanyahu en la televisión diciendo que, claro, es que pobrecitos, los pobladores del norte de Israel tuvieron que irse de sus casas y ahora hay que hacer esto, no queda más remedio porque para que la pobre gente pueda volver a sus casas y los libaneses también están siendo extorsionados por esos malvados Hezbollah. Y si los matamos a todos, pues ya está, los que queden vivos van a quedar muy felices. Es tremendo. Parece de una película de Hollywood todo esto, ¿no? Pero es lo que se está hablando, digamos. Es como se está justificando esto. Yo tengo la impresión de que como hemos comentado, ¿no? Que como la guerra es mundial
Y entonces ya no se la puede ver, no, hay que mirarla también, no foco a foco, sino hay que mirarla globalmente, ¿no? Entonces, tengo la impresión de que a Rusia se la quiere tener entretenida, que la guerra de Ucrania está perdida, realmente ellos saben, ¿no? Claro, las cosas además son dinámicas, no son estáticas, ¿no? Entonces, en dinámica hay que ponderar hasta qué punto, cuándo está definitivamente perdida, ¿no? Y si lo detienes ahora o lo detienes dentro de 3 meses, ¿qué implica en cuanto a territorio? Entonces también todo eso está jugando un papel, ¿no? Pero entonces, claro, los estrategas tienen que jugar con todas estas cosas, ¿no? De momento para ellos es conveniente tener a Rusia entretenida, tener a Rusia y a sus aliados entretenidos en Europa. No se puede finiquitar esa guerra de Ucrania, porque entonces prestarían más atención a Oriente Medio. Me imagino, algo así, ¿no? Y, y bueno, veremos a ver, ¿no? Pero como es dinámico, pues no basta con lo que ellos quieran, sino que basta también, o sea, está esa dinámica de los acontecimientos que igual les lleva a un desenlace pues no deseado, ¿no? Sí, de hecho se especula que la razón de por qué se está alargando esto serían las elecciones en Estados Unidos. Sí, este es un tema. Primero, yo quisiera decir que a Rusia se le está tratando de abrir diferentes frentes. Bueno, como mucha gente dice, y me gustaría aclarar eso porque lo he leído varias veces, que como Rusia no ha podido acabar contundentemente con Ucrania con sus 2 millones de ejército, de personal que tiene en el ejército. Obviamente, sí, esto es cierto, Rusia tiene 2 millones de personas en el ejército, pero no, las 2 millones no están en Ucrania, no están en el Donbass. Esto incluye todo, ¿no? Todas las fuerzas, absolutamente, y todas las fronteras. Como bien se sabe, Rusia es el país más grande del mundo que tiene muchas fronteras y todos estos también cuentan así. Están en el Pacífico, están en el Ártico, hasta en la Antártida, en fin. Entonces, las fuerzas que están exclusivamente en Ucrania no son la cuarta parte, digamos, de todo el ejército de Rusia. Así que Rusia está está trabajando allí a media máquina, digamos. Y los diferentes frentes que se han intentado abrir, obviamente hacer conflicto que no ha logrado cuajar ya varias veces con Georgia, luego con Armenia, con Azerbaiyán, ¿no? Que son puntos bastante delicados. Y hay uno que personalmente a mí me preocupa mucho porque creo que sería muy fácil de desenredar, que es con los países de la antigua Unión Soviética de la Asia Central, que son países que están como fríos y calientes, que los une poco a Rusia realmente. Con Georgia, porque no ha logrado salir, a pesar de que tuvo un presidente que hizo todo lo posible por esto. El problema con Georgia es que creo que hay más cosas en comunes desde el punto de vista espiritual, cultural y de muchos sentidos con Rusia, entre Georgia y Rusia, que incluso con Ucrania. Hay muchas cosas y es muy difícil hacer algo acá. ¿Por qué con los países de Asia Central puede ser un problema a largo plazo? No ahora, como lo veo yo. Tipos de acciones como las de Crocus, los atentados terroristas, donde están implicados ciudadanos de estos países, conducen directamente a una gran inconformidad dentro de la misma Rusia y por parte de ellos también, porque sinceramente, a pesar de que se hable y que realmente haya una multiculturalidad en Rusia y todo esto, es muy difícil cuando hablamos de los musulmanes, no sé, de los tártaros o los mismos pueblos nativos de Rusia, tienen otra concepción y tienen otro tipo al fin y al cabo son ciudadanos rusos, son parte de Rusia. Estos pueblos no han venido acá. Hay una labor bastante grande de convertirlos de fanáticos religiosos en llegar a hacer actos terroristas. Y esto, hay muchas pequeñas noticias, ¿no? Que
ya no se les está dando tanto trabajo, que allí, por ejemplo, hace un tiempo la ministra de no sé qué, de Kirguistán dijo que Rusia debería darles no sé qué a sus migrantes de allá, y hay un poco de noticias, ¿no? Que aquí hay una base, Kazajistán recibe a este, recibe al otro, y a mí me parece que son cosas que todavía no han dado, no es posible tejer en un solo punto, pero que son cosas que se están trabajando y que van a ser un problema a largo plazo, ¿no? Eso se puede convertir fácilmente en un Afganistán, es una zona muy complicada y va a ser un problema. Y es muy importante porque es el paso directo de Rusia a China. Sí, sí, y de hecho, bueno, quizá por eso también ha habido este llamativo encuentro en Mongolia, ¿no? Con todo el peligro de que iban a detener a Putin, supuestamente, eso es lo que se decía por aquí, y cómo efectivamente por Mongolia va a pasar un importante, digamos, gasoducto, si mal no recuerdo, en dirección a China. Y esto que dices de Asia Central es verdad, de hecho forma parte también de la estrategia, ¿no? Que ya viene de los tiempos de Brzezinski y todas estas cosas, pero nos vuelve a llevar otra vez al mismo punto, ¿no? Todo esto parece ser, la idea es que sería hacerlo germinar una vez que pasen esas elecciones estadounidenses, que se cambien las cosas allí, supuestamente, y que se haga algún tipo de apaño en esa Ucrania que se está desmoronando, ¿no? Parece que la cosa va hacia allí, va hacia la cuestión de las elecciones. Sí, realmente, pero ahora ya empieza a dar un poquito igual, ¿no? O sea, que antes parecía como que si, bueno, si gana Trump, parece que la hoja de ruta es distinta, ¿no? A si ganan los demócratas, pero realmente no está para nada claro, ¿no? De hecho, Putin bromeó, ¿no? Con eso, como diciendo, no, mi candidato preferido es Biden. Biden, sí, Ah, como sí, estaba Biden, sí, sí, todavía. sí. O sea, como diciendo a mí que me explicas, ¿no? O sea, son vuestros asuntos, son vuestros juegos, ¿no? Pero adentro de Estados Unidos, o sea, sí que es un problema, gane quien gane, ¿no? Porque ninguno de los candidatos va a ser reconocido por el otro bando. Siempre van a ser acusados de fraude, esto lo han comentado los analistas, y, y además no son bandos desarmados. Es un país que ya tradicionalmente es la ley del revólver, es decir, ambos bandos están fuertemente armados, incluso el bando republicano tiene a la Guardia Nacional que tiene ejército, tiene aviones, o sea, no son fusiles. Entonces, sí que podría haber una confrontación adentro de Estados Unidos. O sea, se ha comentado mucho la posibilidad de que estallara una guerra civil adentro y no es descartable, ¿no? Así que veremos hasta qué punto se tranquiliza, gane quien gane. Que, Claro, es que quizá es eso, ¿no? Quizá están esperando precisamente para resolver eso, ¿no? Para tratar de que no acabe siendo una escabechina interna y tratar de transportarlo hacia afuera. Y quizá también ahí juega un papel otra cosa que ha ocurrido en este tiempo, que no nos reunimos y que ha llamado muchísimo la atención. El decreto de Putin, ¿no? Y ya ahora un listado de países que no comparten los valores espirituales y morales de Rusia y esas puertas abiertas de Rusia a ciudadanos occidentales que sí que compartan dichos valores, facilidades para que se vayan a vivir allí. Bueno, ¿cómo interpretamos esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué está tramando este Putin? bueno, yo, perdona que quería decir, ¿no? Que es inevitable que el mundo en su dinámica va a un mundo multicultural, cada vez más ecléctico, cada vez más mezclado, cada vez, si lo pensamos a varios siglos vista, sabemos que vamos a ese tipo de mundo, un mundo donde no se, va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, evidentemente, pues Rusia lo sabe esto, ¿no? Entonces dice, bueno, pues si el fenómeno es inevitable, pues mejor regulémoslo. Empecemos a integrar gente y a crecer de lo mejor que podamos, ¿no? Lisa nos explicaba hace poco pues las paradojas que se producen cuando todo eso puede ser objeto de manipulación y de desestructuración y de utilización por parte de intereses, ¿no? Pero dices, ya que es inevitable, pues mejor hagámoslo de una manera regulada, ¿no? Probablemente, aunque yo no esté muy de acuerdo contigo con que el mundo vaya a esta cosa de multiculturalidad, de lo contrario. Creo que precisamente la globalización lo que llevó fue a
Sí, 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 todos somos iguales, todos somos diferentes, pero al final pues todos somos iguales. Y es la unificación, uniformización de todos. Prueba de esto es que en cuántos países las comidas nativas, por ejemplo, las comidas típicas han ido desapareciendo y han quedado, son cosas tipo McDonald's y estas cosas, ¿no? Y en todos los sentidos, la música, donde hay músicas propias de verdad, músicas folclóricas. Incluso la música folclórica se ha convertido en esta cosa medio tecno, que es igual, lo hace igual que cualquier otra cosa. Incluso haciéndola bonita como metiéndole el jazz y el fusion y se termina convirtiendo en lo mismo, o estilizándola, bueno, en fin, o sea, todo está tirando a convertirlo en lo mismo. No, es fácil, Lisa, que el resultado sea homogéneo, pero lo que quiero decir es que se da que ya por crecimiento demográfico la gente se traslada de unas zonas a otras y se traslada desde cualquier procedencia, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, pues me vine unos días a Toledo, ¿no? En España, y claro, no lo conocía. Y lo veo lleno de gente de todas las procedencias, de todas las culturas. Digo, esto es un paisaje completamente nuevo, ¿no? Entonces, hasta, claro, cada uno vendrá conservando su sesgo cultural, escuchando sus músicas, hablando con sus dejes, con sus tonos, ¿no? Entonces, y todos confluyen en un punto, ¿no? Y hacen una vida que yo creo que sí que puede ser armónica, ¿no? Y les veo bien integrados, ¿no? Es decir, antes, y aparte no ocupan solo las zonas famosas, sino también una periferia que estaba desocupada, pequeños pueblos, que empiezan a ser ocupados por familias latinoamericanas, por familias indias, chinas, de todas las procedencias, y le Sí, añade un ingrediente para mí atractivo, ¿eh? Un poco nuevo, ¿no? Antes los jóvenes, que siempre la generación más joven quiere pues salir un poco de esos dogmas, de esa cosa tradicionalista y abrirse, conocer un mundo nuevo, ahora no se tiene que ir de su pueblo porque ya lo tiene en su pueblo, ¿no? sí, es verdad. Sí que hay una mezcolanza, especialmente en un país turístico como este, ¿no? Una mezcolanza que a veces hasta parece idílica, pero hay un problema, hay un problema. ¿Qué pasa con los salvajes? Porque resulta que nos están diciendo desde las altas instancias que hay un jardín y hay unos salvajes, una jungla ahí fuera. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Es decir, volvemos otra vez al punto de partida, ¿no? Parece que una y otra vez las cosas podrían salir bien, las cosas podrían ser buenas, pero al final no pueden ser buenas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se resuelve semejante paradoja? Yo no sé cómo se resolverá, pero lo que yo veo es que este es el precio que la metrópoli ha tenido que pagar por quererle decir a todo el mundo, ustedes son una porquería y nosotros somos los, los bien. Y realmente convencieron al mundo entero de que lo ideal es vivir en Europa, miren Europa que es hermosa, ¿no? Está Latinoamérica, uy, no, miren lo feos que son, indios, negros, no, lo bonito es ser alto, rubio, pues todo el mundo quiere empeñarse en eso y todos se van para allá a tener esta vida europea con valores europeos y con todo lo europeo y pues, ¿qué más? Les van a decir, no, no es verdad, aquí nosotros vivimos mal, ustedes viven allá bien. Es un poco el proceso del siglo XX, ¿no? Que muchos europeos decidieron irse precisamente a otros países cansados de este orden absoluto, ¿no? Muchos dicen de Finlandia, escucho, ¿no? Son muy aburridos, yo mejor me voy a vivir, no sé, al Congo, no sé qué, donde hay más acción, donde todo es más libre. Pero pues, ¿qué porcentaje de la población real es eso? Yo lo hablaría con cuidado, esto de la multiculturalidad y todo esto, porque, bueno, como misma migrante que soy, para mí es importante la asimilación del lugar donde llegas. Cuando te asimilas, no necesariamente pierdes tu identidad cultural, aunque mi identidad cultural siempre estuvo un poco perdida, un poco perdida, pero pues yo entiendo que yo soy, que yo llevo, ¿verdad? Soy, llevo conmigo un cierto pasado, un cierto aire del que me alimenté, de la tierra, que me dio los frutos que me comí, con los que crecí.
que es otra tierra muy diferente a Rusia, y una música diferente, un paisaje diferente. También algo que va a nivel orgánico, ¿cierto? Porque pues para alguien que creció en América Latina, obviamente que ha tenido acceso a frutas y verduras durante todo el año, su organismo funciona de una forma diferente a la que funciona en Rusia, y tú puedes saber que eres diferente en ese sentido y que tienes que adaptarte, porque aquí no puedes estar comiendo igual de esa misma forma. Este es un ejemplo simple, ¿no? Que se da a todos los niveles. Pero igual tienes que asimilarte. Yo voy por la calle y pues nadie va a decir, oh, allá va una persona que no es rusa, ¿verdad? Y esto es importante porque también te enriquece a ti como ser humano, etcétera. Lo puedo comparar con personas que vienen de otros países que no se interesan por hablar el idioma, ni siquiera nos interesan en asimilarse de ninguna forma. Y esto es una cosa que causa un choque constante. Causa un choque constante porque tú los ves, bueno, pueden tener sus costumbres ellos, pero tú ya sientes que hay una forma de juzgar a los mismos locales, y van creciendo y van creciendo, y de repente los locales, la gente nativa rusa, va sintiendo que no está conforme en su lugar de nacimiento donde vivieron sus generaciones, porque, porque son demasiados ya, porque no hay forma de comunicarse con ellos. Entonces, ¿hasta qué punto esto puede ser idílico? Y lo que siempre yo he dicho, todos estos pueblos y todo este imaginario de pueblos exóticos y de gente diferente, y de amistad entre los pueblos y de amistad entre las diferentes religiones, es muy lindo cuando no lo tienes al lado. Y mientras no haya una ideología de Estado concreta, porque estos pueblos sí pudieron vivir en un mismo país sin conflictos prácticamente, se pudieron mezclar y todo esto durante la Unión Soviética, porque había una ideología de Estado. Ahora no la hay, ahora solo hay choque. Vienen para conseguir dinero, ves grupos de hombres que trabajan en las construcciones, con sus familias, con todas mujeres tapadas hasta la cabeza y de todo, y esto es muy chocante, de verdad. Por más que quiero respeto sus ideas, respeto sus costumbres y todo, pero, pero si yo voy con una chica, va con una minifalda y la van a mirar de otra forma, esto ya no, ya hay roces en muchos sentidos. Sí, es que de hecho la cuestión esta multicultural se ha hecho en base turística, por eso decía yo antes, ¿no? De que parece que está hecho como en momento de fiesta, entonces se ve idílico porque claro, como todos están de fiesta, todo está bien, pero al final entra el dinero en la ecuación, ¿no? La cuestión del dinero, es decir, la financiación de esa fiesta o de lo que sea. Y entonces ahí es cuando ya volvemos a la dualidad jardín-jungla, ¿no? Es decir, el jardín debe seguir bien financiado porque la jungla es jungla. Y bueno, después también está esa otra que está asociada a esto, de que digamos que aquí en el mundo occidental se dice que no se debe ni tener la identidad anterior ni la de los pueblos que llegan, sino una cosa deconstruida, ¿no? Una especie de... Entonces ahí entra toda esta nueva ideología que se está además imponiendo en la cultura de masas popular y todo esto. Sin embargo, otra vez volvemos al decreto de Putin, ¿no? Es decir, Putin parece marcar ahí, con ese decreto maléfico suyo, parece marcar ahí las cuestiones de los valores. Entonces, ¿está Rusia tratando de desmarcarse en ese sentido e irse más hacia un planteamiento civilizatorio en el que sí que hay diversidad, pero con líneas de demarcación, con líneas definidas? ¿Sería esto lo que tenemos entonces? ¿Una división otra vez del mundo? Yo pienso que es muy posible esa teoría, porque en todo esto hay analistas, o sea, no todos están publicando sus cosas, pero digamos que las naciones, pues tienen, sobre todo las grandes naciones, tienen sus analistas, sus historiadores, gente que hace sus predicciones, ¿no? Que dice, bueno, ¿a qué mundo iremos dentro de 50 años o dentro de 100 años? O al menos nos gusta pensar de que podría existir esta gente haciendo estos estudios, ¿no? Entonces, el mundo crece demográficamente, crece en la ciencia, crece en las capacidades humanas,
Así que alguien tendrá que imaginar cómo es ese nuevo mundo, ¿no? Entonces, pienso que ese decreto y esa cosa de querer regular tendría que corresponderse, pues eso, con una visión del mundo donde hay dinámicas, hay flujos que van en una dirección, seguramente, y esto también hace a imaginar cuál sería el destino de una humanidad, ¿no? Muchos analistas, precisamente rusos, han dicho que es galáctico, que no se inscribe únicamente a un planeta, ¿no? Claro, lo opuesto a eso sería no, estemos siempre eliminando a muchos para volver a repetirnos en el mismo planeta, ¿no? A reeditarnos, a reinventarnos y los poquitos que queden que tengan muchos lujos y que va muy bien, todo el día en la piscina, qué divertido, ¿no? Entonces, bueno, esa otra visión es una visión donde se piensa la humanidad en términos de riqueza, es decir, cada ser humano es tremendo, ¿no? Sus capacidades, sus peculiaridades personales, ¿no? Entonces, y si es de distintas culturas, pues aún más, ¿no? Entonces es una riqueza humana tremenda. Entonces, querer eliminar a la humanidad o a parte de la humanidad es contrario a su evolución, ¿no? Porque su evolución es para reinventar nuevas capacidades, para hacer nuevos descubrimientos, para conquistar otros planetas, para seguir su desarrollo sin límite, ¿no? Entonces son ideologías opuestas. Me voy un poquito de lo que planteabas, pero lo que quiero decir es eso, que creo que si alguien tiene una visión creciente del ser humano y no decreciente, pues dice, ante los flujos inevitables que se dan, lo mejor es regularlo, porque si no tenemos, pues eso, los problemas que nos comentaba Lisa y que efectivamente acabo de acordarme, yo no estoy mucho en estos foros que están todo el día hablando de los problemas que crea la inmigración, pero sé que los hay y con mucha razón, o sea, porque vienen aquí, si nos fijamos a la corta, ahora ya ponemos el foco, salgo del foco este grande y pongo el foco más pequeño, es totalmente cierto que vienen en desbandadas, sin ánimo de adaptarse, en un mundo capitalista donde todo el mundo se mueve por dinero, no les dan ninguna oportunidad y entonces, bueno, pues como animales salvajes, pues toman lo que pueden de la manera sin ningún tipo de control y claro, la gente que vive en sus pueblos y en sus ciudades tranquilamente, pues se siente totalmente invadida, totalmente insegura y su calidad de vida baja, ¿no? Claro, y por eso también otro fenómeno que ha ocurrido en estas últimas semanas es esto de la derecha, ¿no? Que, bueno, va fluctuando según la fuerza que va teniendo, pero se supone que hay como una deriva hacia la derecha en Francia, ¿no? Le Pen, parece que también en Estados Unidos el trumpismo parece por momentos que coge fuerza en esa deriva. Se supone que hay como una gran reconfiguración mundial de corte derechista y que precisamente se enfoca en eso, se habla muchísimo de eso, que digamos que tiene que ver con esa cuestión migratoria. Y por ejemplo se mezcla de forma, bueno, quizá muy poco inocente el asunto que está ahora mismo candente en torno a Israel, el asunto del islamismo, se mezcla un poco la gente islámica que está en los países occidentales con el conflicto que está ocurriendo allí. Entonces, tenemos, digamos que, diferentes puntos de vista para poder abordar esta cuestión, ¿no? Y no siempre son muy gratos a la hora de imaginar el futuro. Es decir, esta deriva hacia la derecha, ¿qué se supone que es? ¿Es una no aceptación de esa multiculturalidad? ¿Qué es? ¿Es una trampa de precisamente esas nociones globalistas que tratarían de uniformizarlo todo bajo el yugo, ¿no? de ese sionismo tan peculiar y sus valores y todo esto? ¿Cómo cabe esperar? O sea, ¿cómo cabe enfocar esto y qué cabe esperar? ¿Cómo lo veis? A mí me parecería que es una trampa, precisamente porque parece hecho todo a propósito, parece que se diera el impulso a este tipo de cosas y se hagan cosas especialmente para fastidiar y para crear malestar entre la población. Eh, por ejemplo, con esta situación en Inglaterra, creo que fue bastante claro el de este señor el africano, este, ¿no? Que mató a unas niñas y la gente salió a manifestarse. No estoy justificando el racismo, obviamente, pero creo que es la reacción lógica si las personas pierden en la misma Inglaterra, se han quitado muchos de los
¿cómo se llaman? De las ayudas a la familia y de apoyos a la familia, se quitan a la familia local y se dan a los migrantes, pues es que es 1 más 1 es 2, ¿cómo no estar inconformes? Por eso parece como si se hiciera todo realmente a propósito. Se hace realmente a propósito y fíjense que el mismo hecho de que se esté llamando a Biden y a todos sus séquitos se les llaman ultra izquierdistas, es como precisamente como si fuera una artimaña de esa misma derecha, ultraderecha, que ya sabemos que es la que engendra el fascismo. El fascismo no sale de la izquierda, sale de la ultraderecha. Y es como si fuera el juego, ¿no? Nos apoderamos de lo que supuestamente es de izquierda, hacemos todo lo que supuestamente iba a hacer la izquierda, no sé, cuando se hablaba, ¿no? Que Fidel Castro comía niños, que no tenían, hoy quienes escriben también que Marx decía que había que acabar con la familia, que los hijos son del Estado, que, bueno, todas estos delirios de la Guerra Fría en donde la derecha decía que la izquierda y los comunistas eran así, pues los están llevando a cabo y le están demostrando a la gente, miren, de verdad, esto es lo que es la izquierda, eso es lo que querían ellos están en el poder ahora, entonces nosotros vamos a tratar de salvar el mundo de alguna forma. Con respecto a la propuesta de Putin, me parece que es un poco floja. Es un poco floja, es muy lindo, suena muy lindo, pero es que ¿quién va a venir? ¿Quiénes son los que apoyan los valores de Rusia? ¿Cuáles son los valores de Rusia? Yo lo ¿Qué es que, lo que es la Elisa, familia? no, que yo le confío a Putin, porque fíjate, Rusia, ¿no? El ejemplo es un modelo extraordinario, ¿no? Que la gente tendría que estudiarlo, ¿no? De la Federación Rusa eh, ha conseguido integrar toda la historia de Rusia, sin que en ella haya diferencia. O sea, y alguien podría decir, ah, no, es que hay una cierta inevitabilidad y hay que aceptarlo, ¿no? No, no, o sea, en los últimos años, se han estado poniendo constantemente monumentos y honrando la memoria de la Unión Soviética. Al tiempo que al principio la Federación Rusa era bien neoliberal y tenía muchas aspiraciones occidentalistas. Lo que pasa es que, bueno, Occidente resultó ser pues un clavo ardiendo, resultó ser un false friend, que dicen, ¿no? Un amigo envenenado, ¿no? Que lo único que decía, yo voy a progresar a costa de tuya, no contigo, ¿no? Entonces, bueno, eso truncó las aspiraciones occidentales de Rusia. Pero entonces creo que hay que confiarle un poco a Putin porque está ahí, no sabemos si es el único artífice, pero al menos esa es la cara visible de una integración extraordinaria y Rusia ha crecido en muy, muy poco tiempo y se ha sobrepuesto a todos sus aparentes hándicaps, ¿no? No sé, tú desde ahí nos puedes decir mejor. No, en cuestión de la política internacional no tengo dudas de que es el camino correcto. Ahora sí, hace poco salió, no sé si la aprobaron, espero que no, quieren aprobar leyes donde se prohíban las escuelas practicar, no sé, tipos de deportes que no son tradicionales rusos, como el tenis, cheerleading. Entonces, sí, con esto de la tradición le vamos a dar cabida a cuanto esquizofrénico parezca. ¿No? Entonces debemos prohibir los computadores, el internet, todo lo que nos viene de afuera. O sea, hay que tener un límite y por eso digo que es floja, porque creo que debería tener un sustento real, ideológico de qué es lo que se quiere y de lo que es lo que va a llamar. Vamos a llamar una cantidad de sectas y comunidades religiosas que quieren vivir en el siglo XVIII. Bueno, hay tierras para que cultiven, estaría bien, estaría perfecto, pero otra vez vamos a volver a hablar de satanismo, entonces, sí, porque lo veo en muchos medios. Entonces, no sé, vamos a burlarnos de los que adoran al sol y porque la iglesia ortodoxa realmente es bastante dogmática. Esto sí, de por fuera se ve muy abierta y muy
muy lo que sea, pero pues como cualquier iglesia es absolutamente dogmática. Si no eres ortodoxo, entonces estás con el demonio y ya. Entonces, vamos a eso, de verdad. Para mí es un punto, lo de la religión es un punto bastante sensible, bastante complicado, porque yo no veo en dónde está el momento en el que aceptamos a todos y de verdad, entonces si no tienes religión, no, pues son ateístas los que vienen en Occidente, yo estoy en contra del ateísmo, entonces que me van a sacar a mí, por ejemplo, que no creo en esto o lo otro, ¿ves? Ya, es lo que sería el planteamiento civilizatorio, que supuestamente Rusia lo tiene porque, bueno, lo que pasa es que lo basan como una suerte de republicanismo, ¿no? Es como que la república engloba diferentes pueblos, diferentes religiones, pero no acaba de... Lo más cercano que también ha salido hace poco es el filósofo que tiene gran predicamento en Occidente, siempre que se habla de Rusia, que es Dugin, que habló acerca de la cuestión de la occidentalología o algo así, una cacofonía extraña, de que él consideraba y proponía que la ciencia misma debía ser rusificada, por así decir, y debería apartarse de ciertos elementos de influencia occidental o algo así por el estilo. Entonces, tenemos como auténtico exponente a Dugin en Rusia. ¿Cómo lo ves tú, Lisa? No, no, Aquí no. se le da mucho bombo, ¿eh? Entiendo, pero no. Mm. Es decir, que digamos que entonces no hay realmente un planteamiento civilizatorio, hay simplemente ese republicanismo, ¿no? Ese concepto de Rusia unida, ¿no? Y Yo no creo hay que, más. yo creo que Dugin representa simplemente una parte de la élite, Ujú. sí, una parte de la élite que está tratando ahora de volver a tomar su lugar. Ajá. Entonces, digamos que hay hasta cierto punto un enfrentamiento entre las élites. Eso también explicaría las críticas que también se publicitan muchísimo aquí, las críticas en el interior de Rusia a la gestión de Putin. Dicen que está siendo débil, que debería hacer esto, que debería hacer lo otro. ¿Hay realmente una lucha interna? Me abstengo a responder. Me parece que eso es un sí. Algo debe haber, algo debe haber. Así ¿Cómo lo ves tú, Xavi? sí, bueno, desde fuera a mí me resulta idílica. Bueno, no sé, me acuerdo a menudo de la trilogía esta, de la fundación de Asimov, ¿no? Estas cosas así como de ciencia ficción. Entonces me resulta muy curioso, muy interesante esto de ver que los curas de la Iglesia Ortodoxa van a bendecirla de su luz cuando, ¿no? Salen ahí, le tiran agua, ¿no? Son cosas así muy curiosas. Y el tema este del tradicionalismo está entre todo ello. O sea, se ha dicho que, bueno, que los países comunistas no son tradicionalistas. Y dices, bueno, pues se han mantenido gracias a preservar la tradición y a respetarla. Y la tradición multicultural, además, ¿no? Entonces, para nada, eso de que se dice que la izquierda significa, bueno, la izquierda verdadera, hoy en día que hablar de izquierda no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, nos referimos a la Unión Soviética y al Imperio Chino, ¿no? Eh, entonces, no son ajenos para nada a la tradición, al contrario, ¿no? De hecho, tú vas a Cuba y lo percibes, ¿no? Que hay una devoción bastante interesante, ¿no? Con el tema de la religión. Y lo opuesto, también se dice que no, que entonces eso corresponde a la derecha, todo lo que es tradición corresponde a la derecha y los otros no es cierto, ¿no? Y creo que Rusia refleja eso, refleja esa cosa de decir, no es una cuestión ideológica, aquí tratamos de encaminarnos al futuro de una manera comprensible, de una manera de entendernos entre todos y de evolucionar y de no negar ninguna cosa, ¿no? Ninguna etapa histórica, porque a lo mejor las tenemos muy idealizadas, esas etapas históricas, y no fueron para tanto ninguna de ellas, ¿no? O sea, hay más un continuum que una ruptura, ¿no? Sí. En China igual se vería más claro, ¿no? Pero la ideología sí es necesaria y la ideología debe ser porque es la que guía el camino realmente. Ideología como
como algo realmente concreto, un compendio de valores y de todo esto. Y por supuesto que creo que el que se ha realmente empeñado en negar la tradición, no hablamos como aclarar que es tradición, no es tradicionalismo, cada pueblo tiene su folclore, cada pueblo tiene su propia idiosincrasia. Y esto con la gran madre ciencia, de pronto tal vez a eso se refería un poco Dugin, supongo, ¿no? Desde el punto de vista filosófico. La ciencia, el racionalismo, el positivismo es el que se ha encargado de aniquilar todo esto, que al fin y al cabo son los valores espirituales del ser humano. Y pues si nos ponemos a verlo en nivel ya más profundo, son valores que son comunes a toda la humanidad, en cualquier continente, en cualquier lugar, ¿no? Si vemos por qué se adoraba el sol, por qué se adoraba la tierra, por qué se adoraba el agua. Ahí está. Es que ahí está el punto precisamente. Entonces, aquí entra otro vector interesante que ha ocurrido en estas últimas semanas. Y es que muchos se han lanzado directamente a decir que todo esto no son más que paparruchas. Aquí lo único que hay es intereses, poder, 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 dinero, dinero, dinero. Los rusos, los chinos, todos lo que buscan es su propio interés personal, de sus países, de sus fortunas personales, los líderes, etcétera, etcétera. Entonces pasamos de ese enfoque que tú estabas diciendo, ¿no? De la humanidad, la tradición humana, pasaríamos a otro enfoque que está mucho en boga también, que es el de que es necesario transformar a la humanidad. Es decir, todo lo antiguo no, de eso nada. Al contrario, vamos a doblar la apuesta del positivismo, de ese cientifismo racionalista extremo, vamos a doblar la apuesta y vamos a adaptar el planeta y a la humanidad misma a lo único que existe, que es el interés y ya está. Todos repiten como loros esa frase de von Clausewitz, ¿no? Que lo único que importa es eso, el interés, que no, bueno, de diferentes autores, ¿no? Que lo único que hay en geopolítica son intereses, etcétera, etcétera, lo cual obviamente atropella no solo las culturas y las tradiciones, sino también a la propia gente, como está siendo atropellada ahora mismo mientras hablamos en el Líbano, ¿no? O sea que tenemos aquí realmente un vector muy, muy grande y quizá es lo que al final acaba cruzando toda la conversación, ¿no? Que hay dos posiciones totalmente contrapuestas y ninguna de las dos está dispuesta a ceder. Unos porque dicen que en realidad eso es humano, las tradiciones, ¿no? Las diferentes idiosincrasias, etcétera, etcétera. Y otros porque dicen que de eso nada, que no existe tal cosa como eso de ser humano de esa manera, etcétera, etcétera, ¿no? Es Sí, terrible, pero parece que esta es la conclusión. ¿Cómo lo veis? si ves un gobierno como el de Estados Unidos, que ha sido siempre, ¿qué importa quién esté en el poder? Demócratas o republicanos, ¿cuál es la diferencia concreta de verdad entre ellos? Los que están en el poder y se turnan son ciertas élites, igual siempre lo que defienden y lo que han defendido en toda su historia, a través de todo el mundo, ha sido sus propios intereses económicos. Es decir, el gobierno de Estados Unidos es como una gran empresa que tiene un presidente con un gran ejército que defiende sus intereses y su derecho a ganar dinero en cualquier lugar del mundo. Eso es Estados Unidos. No voy a decir nada de Europa, pero Ya. y el poder de Rusia, creo que, o sea, ¿qué intereses económicos personales defiende Putin? Buena pregunta. O Xi Jinping o el Ayatollah Khamenei, se supone que tienen intereses ocultos y que en realidad son iguales que ese presidente de Estados Unidos. Es exactamente lo mismo, solo que de momento no tienen ese poder, pero cuando lo tengan harán exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Yo, si me permites, eso es netamente desinformación, ¿no? Eso es lo que se le dice a la gente como para que se crean cualquier cosa, cualquier milonga, ¿no? Porque realmente no es así. O sea, tenemos una. Lo que pasa es que el discurso que hacéis en geopolítica actual es nítido. O sea, es decir, hay una cosa y hay su antítesis, hay su opuesto, ¿no? O sea, entonces, bueno, efectivamente estamos en una situación de máxima confrontación. Entonces, es muy difícil mostrar las virtudes en esta situación de máxima confrontación, ¿no? Pero qué duda cabe de que
de que los valores, claro, son los valores contra los antivalores, ¿no? Y qué duda cabe que son necesarios, que cada individuo tendría que pensarlo, ¿no? Cuando te acuerdas de tus padres, si existen todavía o si están todavía, ¿de qué te acuerdas? Pues de los buenos consejos que te dieron en la vida y qué es la ética, sino eso que los buenos padres o los padres de ellos, ¿no? Pudieron sedimentar, ¿no? Y decir, mira, en la vida es mejor manejarte con esta estrategia que manejarte con otra estrategia. Y como la vida es un aprendizaje constante, al final lo que sedimenta es eso, es un criterio de sentido común, de humildad, de crecimiento, de prosperidad, de no depravación, de no irte por los caminos equivocados. Y esto es lo que va quedando, y es lo que tiene sentido y es lo que construye las civilizaciones, ¿no? Y ahora nos viene unos con sus antivalores a decir que no, que es lo opuesto, que tú tienes que velar por el interés y que tienes que machacar al vecino y hacerte con su riqueza. Eso es una completa locura, ¿no? Claro, yo creo que pocos son privilegiados como tú que pueden tener esa noción de lo que son sus padres y de los valores. Yo creo que en una sociedad tan corrupta como la occidental, son realmente pocas las personas que pueden tener esto. Si nos fijamos en una sociedad de alcohólicos, drogadictos, ya son varias generaciones. ¿Quién puede decir cuántas personas realmente en la sociedad occidental pueden decir eso? Yo creo que los contamos. Sí, cuesta más. Hace poco me escuchaba un analista que hablaba sobre el humanismo mexicano, ¿no? De los pueblos originarios, y hablaba de los consejos que le daría en la vida un padre a su hijo, ¿no? Y dije, wow, me hubiera gustado tener ese padre, porque, bueno, el mío no fue malo, fue bastante bueno, ¿no? Pero no tenía tanta sabiduría, ¿no? Entonces quiero decir que es un poco lo que se sedimenta en general, ¿no? En general se va sedimentando y rastreando en la profundidad de la cultura, es que ves ese rastro de decir, ah, eso es. Y eso es universal y es además atemporal. Bueno, de acuerdo, pues nada, vamos concluyendo y me parece, yo personalmente veo que la conclusión es que sois incorregibles, vais a seguir siendo putinistas, desinformadores, no hay forma de hablar con vosotros, se os da por decir cosas y no estáis siguiendo la línea necesaria para que el mundo vaya bien, para que todos podamos cumplir nuestros intereses personales y que todo esté estupendamente bien, estando mal, y ya, bueno, ya se sabe, todas esas pequeñas contradicciones que hacen que la vida sea también más vibrante, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Qué conclusión sacáis antes de terminar? Nada, Es muy malo. seguiremos en lo mismo. Somos tercos. Bien, bien. Al menos conseguimos que nuestras charlas sigan la dinámica de las charlas de antes de este parón veraniego, ¿no? Y es que ciertamente salen cosas muy interesantes y que llevan a reflexionar, la verdad, y desde diferentes puntos de vista, que es lo interesante. Y digamos que eso es lo que conforma eso que parece que está molestando tanto, ¿no? Esa desinformación. Es decir, parece que el hecho de analizar y de buscarle tres pies al gato es molesto, ¿no? Es algo que también en estas últimas semanas se ha visto, ¿no? Han salido legislaciones nuevas, intentos nuevos por controlar la desinformación, etcétera, etcétera. Así que parece que la lucha continúa, ¿no? Y aquí continuamos también, claro. A mí me parece eso excelente. Si hay una necesidad de luchar contra la desinformación, significa que están viendo que hay algo que la gente no está creyendo del todo. O sea, que es importante empezar a controlar, es decir, vamos por el buen camino. Sí. Muy bien, pues estupendo. Pues nada, nos vemos en la próxima, a ver si volvemos a la rutina. Volvemos. Muy Chao. bien, sí. Pues un Venga, gusto. El reencuentro ha sido un gusto. eso es, venga, un abrazo. Un abrazo.